La tecnología no envejece, simplemente recibe una instrucción letal. Tu móvil recién estrenado tiene fecha de caducidad. Un algoritmo que tú no ves ha sido ejecutado para que deje de funcionar. No busques fallos físicos o golpes en el cristal de tu pantalla. Se llama algoritmo de ejecución programada y es nuestro presente. El sistema ha programado la tecnología de usar y tirar. Las marcas envían órdenes de fin mediante actualizaciones del sistema. Planifican el inicio y el final de la tecnología y de los electrodomésticos. No es mala suerte, es una orden. Mira el vídeo completo en Protocolo Perdido para saber toda la verdad. Imagina un cronómetro invisible dentro de cada procesador moderno. Ese reloj marca el final de la vida del producto que acabas de adquirir. Es el algoritmo de ejecución programado. Ya ha comenzado y determinará cuánto tiempo va a durar tu dispositivo nuevo. Los productos actuales no se desgastan por el paso del tiempo. Simplemente responden a una orden de vida predefinido. Cada pieza tecnológica cuenta con un horizonte de funcionamiento previsto. Procesos internos, invisibles para el usuario, determinan el instante en el que el hardware debe ceder el paso a nuevas generaciones tecnológicas, para acelerar el consumo y vender el siguiente modelo. Se trata de la obsolescencia programada, una realidad plenamente integrada en nuestra realidad actual. Piezas de tecnología que parecen diseñadas para durar, pero en realidad estrangulan nuestra propiedad privada. El marketing es la interfaz que oculta este robo sistemático. Tu batería no está cansada, está siendo limitada por software. Los electrodomésticos modernos también llevan este código de fin. Neveras con pantallas que dejan de funcionar por un error del sistema. Lavadoras que bloquean su motor por un simple sensor. Nuestros dispositivos se vuelven lentos por una decisión del servidor, buscando crear frustración para que compremos el modelo nuevo. Es una ejecución limpia, invisible y totalmente legal por ahora. No es una eventualidad técnica, sino una fase deliberada del diseño contemporáneo. El sistema financiero global requiere de este consumo constante. Sin el reemplazo cíclico, la economía tal y como la entendemos hoy, se detendría. Es una coreografía técnica para asegurar la rotación comercial. Es el rastro físico de nuestra era de consumo rápido. Pero esta producción en masa tiene sus consecuencias negativas. Las montañas de residuos electrónicos crecen en lugares remotos. A continuación, te explicamos el análisis completo sobre este fenómeno. La pregunta no es si podemos fabricar dispositivos que duren décadas, sino si el sistema actual permitirá que existan. Para comprender cómo hemos llegado a este modelo de consumo, debemos retroceder a principios del siglo XX, donde la ingeniería se regía por un principio fundamental, la durabilidad extrema. Existen indicios fehacientes de esa era en un parque de bomberos de California. Todo comenzó en 1924 con una bombilla que ha permanecido encendida desde el año 1901. Un recordatorio de que la tecnología, en su origen, no conocía límites temporales definidos. Sin embargo, en la década de 1920, la industria transformó su visión. A través de un acuerdo secreto entre los principales fabricantes, se estableció que la eficiencia económica dependía de la rotación de los productos. Así nació en 1924 el cártel de Phoebus, que prohibió que la luz durara siempre. Fue entonces cuando se decidió, de manera técnica y deliberada, limitar la vida útil de los filamentos a 1000 horas de funcionamiento. Este fue el nacimiento de la obsolescencia programada. Lo que comenzó con una simple bombilla se ha convertido 100 años después en el núcleo del diseño industrial moderno. No se trata de una falta de capacidad técnica para crear objetos permanentes, sino de limitar la vida útil que prioriza el flujo constante de consumo sobre la longevidad del producto. Hablemos por ejemplo de las impresoras y sus chips de conteo interno. Esponjas limpias, pero el sistema dice que la máquina murió. Un contador de ciclos decide cuándo debes comprar otra unidad. Cada componente tiene un ADN digital vinculado a la placa. Si no puedes repararlo, entonces no eres el dueño real. Eres un suscriptor de un hardware con fecha limitada. Los laboratorios de Silicon Valley
Ocultan estas órdenes de ejecución. Diseñan condensadores químicos que fallan tras cierto tiempo de uso. Es una ingeniería inversa, aplicada a la destrucción del producto. Nos convencen de que lo viejo es basura, aunque funcione. La economía mundial depende de este ciclo de residuo infinito. Sin fallos programados, el sistema financiero no funcionaría como ellos quieren. Somos prisioneros de una rueda de consumo que no para. El derecho a reparar es la última trinchera de libertad. Gigantes tecnológicos gastan millones para prohibir que abras tu móvil. Sellan los circuitos con pegamento para que no veas nada. Inventan tornillos únicos que ninguna herramienta común puede girar hoy. Es una dictadura técnica impuesta sobre cada ciudadano del mundo. Los gigantes de la electrónica lideran este modelo actual. Estas corporaciones priorizan el beneficio sobre la durabilidad real. Es una barrera digital entre el usuario y su propiedad. Entender este proceso nos permite tomar decisiones más positivas. La transparencia corporativa es vital para un futuro sostenible. La obsolescencia programada es un ataque a nuestra propia libertad. Nos convencen de que lo viejo ya no es útil. La industria crea necesidades que antes no existían en nosotros. Un objeto reparado es un objeto que realmente nos pertenece. El movimiento por el derecho a reparar gana fuerza legal. Muchos países exigen piezas de repuesto durante 10 años ahora. El software de código abierto ofrece una alternativa técnica real. Sistemas operativos ligeros extienden la vida de computadoras viejas. No necesitamos el último hardware para tareas básicas diarias. Debemos decidir qué rastro queremos dejar en el planeta. La tecnología duradera es un pilar de la sostenibilidad global. Un diseño responsable respeta tanto al usuario como al mundo. La educación técnica nos protege de todas las malas prácticas. Elegir productos modulares reduce el impacto ambiental de nuestra era. Existen plataformas que califican la facilidad de cada reparación hoy. Podemos evitar el descarte masivo de equipos que aún funcionan. La tecnología debe ser una herramienta para nuestra libertad plena. No permitas que una actualización decida el fin de tus objetos. El valor de las cosas reside en su utilidad real acumulada. El futuro depende de nuestra capacidad para reparar nuestro mundo. Tu conciencia es la pieza que el algoritmo no controla. Tú tienes el poder de negarte a este ciclo infinito. No compres el brillo, compra la durabilidad y la reparación. Guarda tus dispositivos antiguos fuera de la red de datos. Evita las actualizaciones que no aportan mejoras reales a tu equipo. El algoritmo de ejecución teme al usuario que sabe pensar. El conocimiento es el único virus que el sistema teme. Si entiendes el algoritmo, entonces dejas de ser una víctima. El sistema te observa, pero tú ya conoces su secreto. No permitas que decidan cuándo debes comprar otro dispositivo. Nos vemos en el próximo archivo de Arqueología Digital. Suscríbete para unirte a la resistencia de Protocolo Perdido.